Buenas tardes a las personas que se van conectando. Vamos a esperar unos minutos a que se nos sumen más personas y podemos dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Nuevamente, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de conocimiento. Agradecemos a la empresa Terracil por el espacio que nos están brindando. Hoy nos acompaña Felipe Cano. Él es ingeniero agrónomo y hace parte del equipo Terracil y nos va a hablar sobre el análisis de los suelos y cómo adecuarla para la optimización y productividad. Bienvenido, Felipe, y muchas gracias por brindarnos este espacio. ¿Cómo estás? Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Para Terracil, Campo en Equilibrio, es un placer pues tener este tipo de espacios en alianza con Cropper, y además de saber que pues el sentido o el ser de ambas compañías pues son los productores, ¿cierto? Es lo que buscamos Claro hoy, que sí. poder que juntos aprendamos, construyamos conocimiento y bueno, para eso estamos. Claro que sí, muchas gracias nuevamente y pues si quieres podemos comenzar. Bueno, perfecto. Dame un segundito, vamos a compartir. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, un segundo, por favor. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por aceptar esta convocatoria, por aceptar este llamado que hoy desde Terracil y Cropper en alianza, pues hacemos a todos aquellos que están interesados en crecer, en aprender y en poder ser un poco mejor cada día. Me presento, mi nombre es Felipe Cano, soy gerente técnico comercial de la empresa Campo en Equilibrio y es para nosotros un placer pues brindar este tipo de espacios. Eh, la idea es que podamos estar interactuando, entonces en la medida que vamos charlando y conversando de este tema tan importante, si tienen algún tipo de pregunta, pues nos las pueden ir haciendo en el chat y Alejandra, me vas ayudando ahí si cada pregunta que surja para que la vayamos contestando o si al final generamos un espacio, unos 10 o 15 minuticos, también está bien para que los tengamos como muy presentes. Perfecto, Felipe, claro que sí. Bueno, entonces, tal cual como hicimos la convocatoria, lo que queremos hablar hoy es de un buen inicio, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los análisis de suelo, cómo es un buen arranque para poder adecuar nuestro suelo, optimizar nuestro cultivo y generar una buena productividad. Nosotros desde Terracil estamos convencidos de esa frase que les pongo ahí en pantalla y es que lo que bien comienza, bien termina. Y es como un arma de batalla que tenemos nosotros y que todo el tiempo en nuestras redes sociales lo estamos divulgando. Y, y desde hace un año y medio casi, pues
nosotros ya veníamos trabajando con enmiendas, fertilizantes, haciendo acompañamiento, pero entendimos que era importante para la empresa poder complementar todo este paquete con los servicios de laboratorio. Y ahí fue donde nació Terracil Lab. Y además de esto, complementamos todo lo que teníamos con preparación de mezclas a la medida, buscando así un 360, donde podemos tener desde análisis y todo lo que tiene que ver con la parte analítica, recomendaciones, poder brindar buenos productos al cliente y una buena asistencia o asesoría. Y un poquito de eso es lo que vamos a estar pues como conversando. Lo primero y ya con este abrebocas, pues lo primero que quiero comentarles es acerca de los análisis de suelo. Yo he notado que hay un mito alrededor de la cultura del agro en cuanto a los análisis de suelo, y es que todo el mundo piensa que son muy costosos, que es un costo. Y con nuestros clientes y con las personas que hemos tenido la oportunidad o el privilegio de acompañar, hemos querido cambiar ese chip y que podamos ver los análisis de suelo y toda la parte analítica como una inversión. Y además entender que no, que como inversión no es una inversión alta, de hecho es una inversión muy baja. Siempre a mis clientes les digo lo siguiente, y es que un análisis de suelo que está alrededor de los 100.000 pesos, que, que muchos lo están haciendo cada 2 años o más. Nosotros, y ahorita vamos a ver el por qué recomendamos hacerlo más frecuente, es una inversión tan baja porque si yo prorrateo estos costos en mis costos de producción, me doy cuenta que en un kilo de fruta, por ejemplo, son centavos lo que estoy invirtiendo, pero lo que puedo ganar en productividad ya no son centavos, son miles y pueden ser millones. Y a partir de ahí es que queremos construir conocimiento para que eh, empecemos a generar una cultura de una agricultura de precisión, donde yo no simplemente voy a ver qué es lo que el suelo me quiere dar, sino que yo como productor, como agricultor, como técnico, entiendo que necesito empezar conociendo qué es lo que tengo, conociendo mi cultivo y cuando contrarresto esa información me doy cuenta qué es lo que tengo que aportar. Eh, Lastimosamente, en nuestro gremio hay mucho desconocimiento al respecto y muchos deciden o prefieren no hacer uso de esta herramienta, eh, más porque sea costosa o porque no sea buena, es porque no saben manejarla. Pero desde Terracil tenemos el conocimiento, tenemos un equipo preparado y tenemos la pasión y estamos dispuestos a acompañar este tipo de procesos en el agro. Entonces, lo primero que quiero es que conozcamos un poco acerca de eh, qué es un análisis de suelo, qué información trae, qué es lo que me van a dar en el laboratorio. Eh, este es un formato que, como lo ven ahí en pantalla, está con todos sus datos en cero, pero lo básico y lo que quiero que lleguemos es qué es lo que vamos a entregar y por qué. Para empezar, estamos viendo una sección donde vemos la clase textural del suelo, que está compuesta por arena, limo y arcilla, y que aunque a veces es desconocida, es supremamente importante para muchos cultivos. Hoy en día estamos en el boom del aguacate y el aguacate especialmente es muy sensible a altos contenidos de arcilla. Cuando yo tengo contenidos de arcilla por encima del 25%, ya estoy en suelos muy pesados, donde son de baja oxigenación, de poco drenaje y donde muy probablemente va a tener problemas de asfixia radicular. Si yo no hago uso de un análisis como estos, que me vale 105.000 pesos, eh, puedo perder solo en mi material vegetal por temas de mortalidad millones. Entonces, cuando yo llevo eso a la balanza, me doy cuenta de es que es muy importante hacerlo. Otro de los parámetros que vamos a analizar aquí es el pH, fundamental. Hoy vamos a hablar bastante acerca eh, del pH en esta charla, porque de él depende muchos factores o esta interacciona con muchos elementos en el suelo que puede o beneficiarnos o perjudicarnos bastante. Y este pH va de la mano
con un enemigo natural de nosotros del suelo, que es el aluminio, porque el aluminio, lastimosamente, y en muchos de nuestros suelos en Colombia, pues tenemos altos contenidos de este, es enemigo de muchos de los elementos indispensables o esenciales para nuestra planta. Incluso llega a ser tóxico para muchos cultivos después de ciertos niveles. También entregamos parámetros como la conductividad eléctrica, que nos habla de las sales solubles que tenemos en el suelo, la materia orgánica, un parámetro fundamental. Eh, Luego de eso viene una sección donde estamos viendo calcio, potasio, magnesio, sodio en la fase intercambiable, y estos elementos los damos en miliequivalentes o centimoles, que son unidades equivalentes entre ellas. Eh, Luego de esto vienen los elementos como fósforo, nitratos, que es el nitrógeno como NO3, NH4, no viene en todos los análisis, en los supercompletos sí. Hierro, manganeso, cobre, zinc, boro y azufre, todos estos los entregamos en partes por millón. Luego, y aquí nos diferenciamos nosotros de muchos de los laboratorios, y es que entregamos calcio, magnesio, potasio eh, y sodio y fósforo en la fase soluble, y silicio cuando es requerido nomás por los clientes. ¿Esto por qué es importante? Porque nos encontramos con muchos clientes en muchas ocasiones que tienen altos contenidos de potasio, de calcio, de magnesio, y lo que dicen es, mi análisis dice que está muy alto, yo no necesito aplicarlo. Pero cuando vemos análisis como los que procesamos nosotros en Terracil y nos damos cuenta de esos mismos elementos en la fase soluble, aunque en la fase intercambiable estén altos, perdón, no necesariamente en la fase soluble van a estar altos también. Necesitamos complementar y cotejar esas dos informaciones para decir si lo que tengo en la fase intercambiable realmente está disponible, y es lo que muchas veces no nos damos cuenta porque lastimosamente no todos los laboratorios entregan esta información, entregan a veces algo demasiado básico, donde nos quedamos con muy pocas herramientas para construir un criterio favorable. Luego de esto vamos a tener eh, digamos, otros parámetros que entrega el análisis, donde vamos a hablar de la saturación de las bases del suelo. Y básicamente lo que este parámetro nos habla es de qué porcentaje está ocupando el calcio, el magnesio, el sodio, el aluminio, el potasio en la capacidad de intercambio catiónico de mi suelo. Que esa capacidad de intercambio catiónico básicamente y en palabras muy eh, fáciles de entender, es la capacidad que tiene el suelo a través de unas cargas de retener nutrientes e írselos entregando a la planta en la medida que ella los va necesitando. Al final, lo que estamos viendo son la relación de las bases del suelo, muy importante y un tema muy desconocido, lastimosamente, porque calcio, magnesio, magnesio, potasio, calcio, potasio, son las relaciones de las bases del suelo y deben estar en un equilibrio. Cuando están fuera de ese equilibrio, aunque yo los tenga en abundancia, no van a estar disponibles para mi planta, o una buena cantidad de ellos no va a estar fácilmente disponible para mi cultivo, para mis plantas, y, y lo que estoy haciendo muchas veces es saturando el suelo de estos mismos elementos, descompensándolo, desequilibrando estas bases y perjudicándome yo mismo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde podemos evidenciar esto que les estoy diciendo. Con esta información, lo que yo comienzo a construir es un criterio a partir del cual yo voy no solo a fertilizar, no solo a abonar, lo que yo voy es a nutrir mi cultivo. Entonces, ahí en estos análisis, digamos, vamos creando una herramienta o la cual podemos usar para tomar decisiones de qué tipo de enmiendas debo usar en mi suelo. Estamos muy acostumbrados a usar enmiendas, perdón, a base de calcio, específicamente de carbonatos de calcio, donde finalmente es lo que encontramos de más fácil acceso en muchos de los almacenes agropecuarios, en los distribuidores, pero no necesariamente lo más recomendable para nuestro cultivo. Eh, a veces cogemos algunas enmiendas casi como moda, eh,
y lo que yo siempre les busco transmitir a mis clientes es, está bien que a otro le sirvió o le funcionó, pero ¿a qué costo? Estamos aplicando cosas indiscriminadamente sin saber realmente si mi cultivo y mi suelo lo necesitan. Con este tipo de análisis de suelo lo que estamos buscando es que podamos manejar un mayor nivel de precisión disminuyendo los costos o si no es disminuyéndolos, por lo menos aumentando la productividad, que finalmente es lo que nos da rentabilidad. Pero finalmente lo que nosotros buscamos como equipo de Terracil es que el costo-beneficio termine siendo rentable para ustedes, que haya un mayor beneficio con relación a la inversión que están haciendo. Por eso, cuando como equipo de Terracil nosotros entregamos recomendaciones a nuestros clientes, siempre hacemos algo y es que les damos una tabla de costos y es, esta recomendación te va a costar alrededor de esto, aunque muchos de esos productos no los manejamos nosotros, pero cotizamos con almacenes de la zona porque lo que queremos llegar es, venga, esa recomendación que yo técnicamente le estoy dando puede ser muy buena, pero a nivel de costos puede ser muy mala. Nosotros lo que hacemos es cotejar y decirle al cliente, mire, esto te va a costar para que tengas este resultado y este tipo de beneficios. A partir de ahí, construir o tener una base para poder construir lo que viene de ahí en adelante con nuestros cultivos. Vamos a hablar de cuáles son las principales dificultades que vamos a encontrar en nuestros suelos. Ahorita les dije que íbamos a hablar del pH y es el primer punto que quiero tocar, la acidez del suelo. Lo segundo que vamos a hablar y ahorita lo vamos a desglosar un poco tiene que ver con elementos que tienen un nivel de dificultad alto en nuestro suelo como son aluminio, hierro, manganeso, cobre y zinc. Específicamente los tres primeros son los más complicados. Tercero, la fijación de nutrientes en el suelo. Cuarto, la remoción de los mismos. Quinto, la descomposición de la materia orgánica y esto que hace en nuestro suelo. Sexto, el uso de fertilizantes nitrogenados. Y séptimo, ese desbalance de nutrientes que muchas veces somos nosotros mismos los que los generamos por desconocimiento. Vamos a comenzar a hablar un poco de la acidez del suelo. Y aquí les comparto una tablita donde nos da unos valores y esos indicadores cómo se traducen, ¿cierto? Y básicamente, o un punto importante a tocar acá, y es que suelos con un pH inferior a 6, ya estamos hablando de suelos ácidos. ¿Listo? Vemos que un pH de 6 a 5,6 es moderadamente ácido, pero un pH de 5,5 a 5,1 ya es fuertemente ácido y un pH de 5 a 4,6 es muy fuertemente ácido. Hay muchas regiones de Colombia donde es normal encontrar pHs entre 4,6 a 5. De hecho, es muy común encontrarlo en nuestros suelos colombianos. Claro, hay zonas donde nos vamos al otro extremo de suelos básicos, pero en el caso de la mayoría de nuestros suelos encontramos condiciones de acidez, incluso una acidez muy fuerte. Esta acidez es generada, o digamos que el parámetro que usamos para medirlo es el pH. Y el pH lo que nos mide, en pocas palabras, son los hidrogeniones y los hidroxilos, H más los OH negativos. Básicamente, cada que yo subo o bajo un punto en el pH, estoy subiendo o disminuyendo en 10 veces más o 10 veces menos los hidrogeniones. Para que me entiendan, y a mí me gusta usarlo como en términos muy fáciles para cualquiera. Si yo en pH 6 tengo 10 hidrogeniones, en pH 5 tengo 100 y en pH 4 tengo 1000. Entonces, cada que yo tengo un punto más abajo mi pH, es 10 veces más difícil poder modificar el mismo pH. Por lo tanto, no es lo mismo, yo no tengo que aplicar la misma cantidad de una enmienda X a pH 4 o a pH 5, aunque tenga la misma cantidad de aluminio en mi suelo. Y ahí es donde muchas veces fallamos con las recomendaciones. Ahorita vamos a tocar un tema más adelante y tiene que ver con la periodicidad de las aplicaciones de enmienda y va directamente relacionado con esto.
cómo está mi pH, qué materia orgánica tengo, cuánto aluminio, hierro o manganeso tengo y poder tomar decisiones para construir un buen criterio de aplicación de enmiendas. Miren lo que sucede y aquí se los quiero mostrar en esta tabla. Si ustedes ven, tenemos ahí encerrado en ese cuadro rojo un rango entre 4,5 a 5,5 que veíamos que era o muy ácido o muy fuertemente ácido. Y si ven la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes, especialmente de los mayores como nitrógeno, fósforo, potasio o secundarios como azufre, calcio, magnesio, la disponibilidad es muy baja. Estamos hablando y lo que la literatura nos trae y lo que en la experiencia hemos podido observar y en el laboratorio investigar, nos dice que nuestro pH, digamos, ideal para la mayoría de cultivos está en un rango entre 5,8 a 6,2. Ustedes dirán, pero hay muchos cultivos que la literatura dice que prefiere suelos ácidos. Yo tengo este criterio y este concepto y se los quiero compartir. Miren, siempre, de hecho siempre lo expreso de esta manera. Yo puedo tolerar a muchas personas, pero el hecho de que la tolere no quiere decir que me la lleve a mi casa a vivir, ¿cierto? Lo mismo pasa con las plantas. Puede que haya cultivos como las hortensias, como los arándanos que me toleren pHs bajos, pero el hecho de que lo tolere no quiere decir que sea el pH ideal para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo mi pH en un rango entre 5,8 a 6,2, eh, de entrada me quito el problema de aluminio, porque el aluminio se me insolubiliza a partir de un pH 5,5 hacia arriba. Me quito problemas de hierro por la misma razón y problemas de manganeso por la misma razón, que son elementos que no solo me acidifican el suelo, sino que interaccionan con muchos otros elementos en el suelo y disminuyen la disponibilidad de los mismos. Entonces, yo los puedo tener en el suelo como intercambiables, pero no los tengo solubles. Y el hecho de yo tener mucho fósforo intercambiable en el suelo, a muchos les da mucha alegría, pero si ese fósforo que tengo intercambiable no puedo solubilizarlo, no tengo nada. Y lo mismo pasa con el calcio, con el magnesio, con el potasio, con el nitrógeno y con los que quieran. Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar a crear un poquito de conciencia de la importancia de aplicar enmiendas y la importancia de conocer mi suelo para poder tomar decisiones adecuadas. Bueno, en esta siguiente diapositiva, ¿qué es lo que quiero compartirles? Si se dan cuenta, el eje X, que es el que está abajo donde dice pH, va en ascenso. Y en la medida que yo subo mi pH y lo correlaciono con el eje Y, donde estoy hablando de pérdidas de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, me doy cuenta, perdón, que en la medida que tengo un pH más bajito, las pérdidas son más altas. Si se dan cuenta, cuando tengo un pH de 4,5, puedo tener pérdidas hasta del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico, por ejemplo, un DAP, aplico 100 kilos de DAP, mínimo, voy a tener pérdidas del 70%. Solo 30% va a ser aprovechable. Pero aquí les tiro este dato, miren, se ha estudiado y la literatura nos lo ha clarificado mucho. Y se dice que en suelos andisoles, que en Colombia tenemos en varias regiones, por ejemplo aquí en el oriente de Antioquia, donde yo estoy ubicado, el 95% más o menos de nuestros suelos son andisoles, por el tipo de arcillas que tiene y los altos contenidos de aluminio. La eficiencia del fósforo se puede manejar entre un 5 o un 10%, lo que quiere decir que yo puedo perder hasta un 90 o 95% simplemente por tener problemas de aluminio y de pH, siendo el fósforo uno de los elementos más costosos en la fertilización. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que es mucho más económico aplicar enmiendas y hacer que el resto de mis fertilizantes, nutrientes que voy a aportar sean mucho más eficientes y mucho más aprovechables. Bueno, miren esa tabla que les comparto ahí. En la medida
yo puedo ver en el eje X el pH nuevamente y me doy cuenta que en la medida que voy subiendo mi pH, la disponibilidad de aluminio desciende drásticamente. Si ustedes se dan cuenta, después de 5,5, ya ese aluminio no es problemático eh, para mi suelo y para mi cultivo. Eh, este aluminio, el hierro, el manganeso, es enemigo de muchos de nuestros elementos, pero en uno especial del fósforo, porque se forman fosfatos de aluminio, fosfatos de hierro, fosfatos de cobre, fosfatos de manganeso, fosfatos de zinc. ¿Y qué sucede con esto? Que ese fósforo, en ese momento que se une al aluminio, al manganeso, al hierro, queda insoluble. Yo ya no puedo contar con él para la nutrición de mis plantas, a menos de que con un buen uso de enmiendas, de microorganismos y de algunos manejos que puedo hacer, pueda solubilizar ese fósforo y dejarlo apto para el consumo de mi cultivo. Miren algunos efectos. Aquí a la izquierda vemos unas imágenes de efectos del aluminio, altos contenidos de aluminio en café. Miren la clorosis, cómo se ve paloteado. Miren el crecimiento radicular tan limitado. Y es por lo siguiente, si ustedes ven ahora la imagen de la derecha, al extremo derecho, se van a dar cuenta que hay una raíz sana donde dice sin aluminio y una raíz afectada por aluminio. Básicamente lo que el aluminio hace es como cautorizar el punto de crecimiento de la raíz, inhibe el crecimiento y obviamente se disminuye la absorción de nutrientes, de agua, y ese cultivo va a tener un montón de problemas. Entonces, no es simplemente decir, ay, sí, tengo aluminio. No, es que ese aluminio, ¿cómo está afectando mi cultivo? Perdón, ya oculté el recuadro. ¿Cómo está afectando mi cultivo? Y si yo le doy manejo a ese aluminio o a ese manganeso o a ese, o a ese hierro, perdón, ¿qué resultados positivos o benéficos puedo tener para alcanzar mejores resultados? Bueno, miren, aquí les voy a mostrar un poco de análisis que hemos recibido en el laboratorio. Creo que miren lo siguiente. Ahí les subrayé o seleccioné eh, algunos elementos que son importantes para lo que estamos hablando en este momento. Estamos viendo en ese análisis de suelo un contenido de calcio de 3,3 centimoles, 2,7 de magnesio, 36,77 partes por millón de fósforo y 16 partes por millón de manganeso. Eso así para muchos puede no tener importancia. Cuando voy a este análisis de suelo, miren lo que sucede. Me encuentro con que el manganeso está supremamente alto, como lo vimos en suelo. En suelo esperamos tener ojalá no más de 15 partes por millón de manganeso. De ahí hacia arriba generalmente empieza a traer problemas a nuestros cultivos. Y en este cultivo específicamente, miren lo que sucedió. Un manganeso altísimo, altísimo es altísimo. Y vemos que afectó el ingreso de elementos como calcio, magnesio y fósforo. Sobre todo calcio y magnesio están demasiado bajos. Ahí fósforo puede estar en un rango que puede ser aceptable, pero calcio y magnesio están demasiado bajos. El magnesio y el manganeso terminan siendo antagonistas. Cuando tengo altos contenidos de manganeso, generalmente voy a ver afectado mis contenidos de magnesio. Aquí vamos a ver algo acerca del hierro, que es otro de esos elementos que puede generar problemas serios en mis suelos. El hierro lo podemos encontrar como Fe más 2 o Fe más 3, ferroso o férrico, siendo ese hierro ferroso la forma asimilable del hierro para nuestras plantas y el que generalmente nos trae problemas en el suelo. ¿Qué sucede? Que yo puedo tener altos contenidos de hierro en mi suelo, estoy hablando de más de 200 partes por millón, como lo hemos encontrado en muchos suelos, hasta en 800. Y si yo tengo
pH por encima de 5,5, yo no tengo por qué preocuparme de ese hierro. Seguramente no va a ser problemático. Pero si yo tengo un pH de 4, 4,5, 4,8, 5, seguramente mucho de ese hierro va a estar insolubilizando el fósforo, va a estar generando problemas de pH y, y puede generar incluso hasta toxicidades. Si habláramos en orden de importancia, los elementos que más pueden acidificar nuestro suelo, estaríamos hablando primero del aluminio, luego del manganeso y luego del hierro. Esos tres son los principales y a los que en general hay que ponerle mucho más cuidado. Entendiendo que cuando yo tengo un buen manejo de enmiendas en mi suelo, para mi cultivo, voy a asegurar que voy a tener pérdidas menores en mi fertilización y en mi nutrición, dado que le voy a dar manejo a esos elementos tóxicos o problemáticos como aluminio, hierro, manganeso y por ende el pH. Aquí ya habíamos hablado un poco acerca del tema de la interacción que puede tener el fósforo con hierro, manganeso y aluminio, y que básicamente lo que hacen es ponernos a perder plata nosotros como productores. Ahora, sucede algo y hay que tenerlo muy claro. Con el tema de aluminio, yo quisiera tener cero aluminio en mi suelo, pero con el tema del hierro y del manganeso, no puede ser igual, porque hierro y manganeso hacen parte de los elementos esenciales para producir, para mis cultivos, para las plantas. Entonces, por eso yo tampoco puedo excederme en el uso de enmiendas, ni en la intensidad ni en la cantidad, porque puedo llevar a un punto donde lleve también a deficiencias de fósforo y de manganeso. Por eso no es aplicar por aplicar cualquier cantidad de enmiendas. Todo tiene que ser a medida y de una manera eh, especializada, yo diría que esa sería la palabra correcta, de precisión, no a ojo. Hay algo que nosotros hemos intentado inculcar en nuestros clientes en la empresa y es el uso de los laboratorios, el uso del laboratorio de suelos, de suelos, análisis foliares, análisis de agua, que nos den un criterio para tomar buenas decisiones. Eh, tengo, pues mi esposa es médico y siempre que conversamos me cuenta cosas y algo de lo que me he dado cuenta es que cuando ellos tienen pacientes especiales, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, los meten en unos programas, digamos, de riesgo cardiovascular, programa de diabetes, en fin. Y creo que cada 3 meses les están haciendo sus exámenes respectivos. Cada 3 meses ellos toman una decisión de si le subo la dosis, le bajo la dosis, le mantengo la dosis o le quito el medicamento. Depende de cómo esté respondiendo al tratamiento. Pero nosotros en el agro a veces solemos ser muy campantes y le damos espacios de 1 año, 2 años, 3 años o hasta más. Y entonces empezamos a trabajar a ojímetro y trabajar de esa manera es poco rentable, porque aunque muchos dicen, pero es que es más barato aplicar una caldolomita, puede que sí, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener si no sabes por qué estás aplicando esas cantidades, si son muchas o son pocas, si de pronto estás desequilibrando las bases de suelo como calcio, magnesio y potasio, y eso te está trayendo problemas peores? ¿A qué voy con esto? Empecemos a crear conciencia del uso de todas estas pruebas diagnósticas que tenemos en los laboratorios para tomar decisiones adecuadas. Miren, esta gráfica es muy diciente. Si se dan cuenta, nuevamente abajo en el eje X tenemos pH y en el eje Y vemos el contenido de los de elementos como manganeso, hierro, cobre y zinc. En este momento vamos a ver específicamente el manganeso. Si se dan cuenta, el manganeso a un pH de 5,5 tiene una disponibilidad alta, pero en la medida que comienzo a bajar y supero ese límite de 5,8, ya el manganeso va a reducir su disponibilidad y ya no va a ser tan problemático para mí, pero aún lo voy a tener con cierta disponibilidad para que mi cultivo pueda tomar lo que necesita de él.
Bueno, vamos a ver aquí algunos, digamos, casos exitosos que hemos tenido en el manejo de estos elementos. Específicamente aquí vamos a ver del manganeso con los protocolos que usamos en Terracil. Básicamente lo que les estoy proyectando ahí son resultados de análisis foliares y estos análisis foliares lo que nos está mostrando, bueno, aquí tenemos una diferencia de 3 meses entre análisis y análisis, más o menos, 2 meses y medio, 3 meses. Y lo que vemos es que en el análisis foliar inicial, antes de hacer los protocolos en el suelo, teníamos unos contenidos de manganeso de 1553 partes por millón. Pero luego de hacer unas buenas enmiendas, logramos reducir esos niveles de manganeso a 540 partes por millón, ya en un rango mucho más decente para el tipo de cultivo que estábamos eh, manejando, perdón. Y al bajar ese manganeso, miren cómo suben los niveles de calcio, de magnesio y de fósforo. Ahora, el tema es, aquí por ejemplo en este cultivo desarrollamos o diseñamos una mezcla a la medida para el suelo, tal cual el suelo lo necesitaba. Disminuimos los niveles de manganeso, disminuimos los niveles de hierro, de aluminio, mejoramos el pH, eh, aplicamos solubilizadores y microorganismos eficientes en el suelo para mejorar la disponibilidad de la mayoría de nutrientes y logramos que los niveles que antes eran muy malos, ahorita estuvieran ya estamos ahí muy cerquita a los rangos adecuados. De hecho, fósforo ya está dentro de el rango adecuado y en muy buenos niveles. Aquí, este es el historial también de una de las fincas. Ahí lo pueden evidenciar por fechas. Bueno, creo que la diapositiva no ha pasado todavía. Vamos a esperar un momento para poderles explicar. Básicamente lo que quiero mostrarles en esta tabla, ahora sí, es a través del tiempo. Miren que tenemos desde el 10 de mayo del 2018 hasta el 12 de febrero del 2021, haciéndole un seguimiento riguroso, cómo ha ido cambiando, por ejemplo, el pH, que iniciamos en un pH de 5,3 y hoy hace un mes y medio ya estábamos en un pH de 6,4. Ahí ya tenemos que hacer una pausa, cuidarnos y no pasarnos de ahí, porque ya excedernos en ese pH hacia arriba también empieza a ser perjudicial. Miren el tema de aluminio. Aluminio lo hemos mantenido en unos niveles súper buenos y en este momento está en ceros. Miren el tema del hierro. Empezamos con unos contenidos de 126 partes por millón. Esto puede ser alto para algunos cultivos. Se le hizo una enmienda de choque y vemos cómo bajó bastante. Él vuelve a subir, ¿cierto? Y en este momento lo tenemos estabilizado en 70 partes por millón, que es unos contenidos muy buenos para la mayoría de cultivos. Miren, este es otro lote de esa misma finca. Tenemos un momentico que ya va a continuar, donde vamos a ver básicamente lo mismo a través del tiempo, desde el 10 de octubre hasta ahorita el 12 de febrero del 2021, cómo han sido los cambios. Y lo que vemos básicamente es, miren, arrancamos en ese lote en un pH de 4,79 y hoy lo tenemos en 6,3. Aluminio arrancamos en 0,89, se mantuvo en 0,9 y luego logramos bajarlo. No sé si recuerdan que ahorita les decía que es mucho más difícil pasar de un pH 4, de un pH 5 a un pH 6 que de un pH 4 a un pH 5. Es el caso de estos dos lotes que estamos viendo. Este nos tardamos de pronto un poco más en ver el bajonazo en aluminio porque teníamos el pH también más bajito. Y básicamente lo que sucede es que tengo que neutralizar más H más o hidrogeniones en la solución del suelo para poder modificar ese pH. Entonces no solo tengo que neutralizar el aluminio, sino también darle un manejo adecuado al pH. Y en hierro, miren hasta donde se alcanzó a subir, 256
partes por millón, hoy lo tenemos en 82, que es unos niveles supremamente adecuados. Aquí básicamente vemos el mismo comportamiento, pues no me voy a detener porque ya hablamos de los otros dos lotes, pero es un comportamiento muy similar, pasamos de pH 5,6 a 6, aluminio ahorita estamos en 0 y hierro lo tenemos en 85,8 partes por millón. Entonces entender que no es solo enmiendas, es entender que esas enmiendas las tengo que trabajar con un manejo adecuado y con criterios correctos para la fertilización y la nutrición, porque si yo sé que cuando aplico enmiendas tengo que estar atento del hierro y del manganeso, por ejemplo, si veo que se están bajando, pues debo hacer aportes de los mismos para no dejar que se me bajen más de la cuenta. Bueno, miren, aquí les comparto otros resultados de unos análisis foliares. El antes y el después del tratamiento con los protocolos Terrasil. Si no estoy mal, son unos foliares en aguacate, creo que sí, donde, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, un nitrógeno altísimo. Teníamos inicialmente 3,1% de nitrógeno en tejido foliar, que para el caso de aguacate es muy alto. Para nosotros, como el equipo de Terrasil, consideramos que 2,3% de nitrógeno es un nivel adecuado en tejido foliar en aguacate, ya que nos permite tener el árbol, nosotros lo llamamos bien vestido, ¿cierto? O sea, que no se nos defolie, que no se nos palotee, aun cuando el árbol haya soportado unas cosechas muy grandes. Entonces, tuve una cosecha muy potente, yo no sé si han dado cuenta que muchas veces los cultivos después de una cosecha grande se palotea, se pone amarillo, y casi siempre o muchas veces está en relación a que hemos dejado caer los niveles de nitrógeno en tejido foliar. Pero también irnos muy arriba, como estamos viendo en este caso, es perjudicial porque básicamente estamos predisponiendo al cultivo a que sea más susceptible a ataques de plagas, de enfermedades, que pueda generar abortos de flor y esto nadie lo quiere, ¿cierto? Vemos también el caso de calcio, magnesio y fósforo. Miren cómo suben los niveles y miren cómo se pasó de manganeso de 220 a 117. Estamos hablando eh, que hay cultivos que responden mucho más rápido. Eso tiene que ver con la translocación de los nutrientes, el recambio de hoja y muchas cosas, ¿cierto? Pero hay cultivos que uno le da respuesta mucho más rápido y otros cultivos que se demoran unos 6 meses, un año y otros 2 años, ¿cierto? Depende del tipo, del metabolismo propio también del cultivo. Cuando hablamos del tema de materia orgánica, miren, aquí hay que entender algo supremamente importante. La materia orgánica tiene vida y es lo que queremos, ¿cierto? Y estos microorganismos, la acción propia de estos microorganismos lo que hace es liberar dióxido de carbono y este se transforma en bicarbonatos. Esta reacción lo que finalmente libera o genera en la solución del suelo es hidrogeniones. Por eso, muchas veces que yo hago aplicaciones intensivas de materia orgánica, esto hace que el pH de mi suelo disminuya. Entonces, yo tengo que también saber cuándo hacer aplicaciones de materia orgánica, cuándo de enmiendas, cuándo de pronto juntas, ¿cierto? Hay momentos en los que los hemos hecho juntos y nos funciona bien, pero hay momentos en los que si yo aplico enmiendas orgánicas e inorgánicas juntas, lo que hago es perjudicar el control o el control no, el manejo de aluminio, hierro, manganeso y pH. Entonces, también el tipo de materia orgánica que use influye. Si yo traigo materias orgánicas que están en un nivel de compostaje muy malo, que vienen todavía muy crudas, van a ser materias orgánicas que van a traer problemas a mi cultivo. Y no solo en lo que tiene que ver con lo químico, aún más en lo que tiene que ver con lo microbiológico, porque muchas de esas enmiendas orgánicas, muchas de esas materias orgánicas pueden traerme problemas de hongos o bacterias patógenos al suelo. Entonces, sepamos elegir muy bien las fuentes que vamos a utilizar, lo que estamos buscando con estas fuentes y cómo poderlas sacarles el mejor provecho posible. Solo para darles una idea de lo que quiero transmitirles.
Miren, muchas veces en aguacate, nosotros, ahorita les comentaba al principio de la charla que buscamos, ojalá no tener porcentajes de arcilla de más del 25%. Hay cultivos de aguacate que los vemos con 5, 6, 4% y mucha gente dice, no, pero eso es muy bajito, ese suelo es muy malo, ahí tampoco sembré ese aguacate. Básicamente, desde mi punto de vista personal o el manejo propio que yo le doy es, no le tengo miedo a eso, porque claro, tengo poquita arcilla y eso traduce en que obviamente la CIC de mi suelo, que es la capacidad de intercambio catiónico, va a ser más bajita, pero con aportes de materia orgánica yo puedo enriquecerle y generar también una mayor capacidad de intercambio catiónico. Entonces es saber jugar con las herramientas que tengo a la mano y empezar a hacer un cambio que muchas veces no es rápido. En el suelo casi todo es de tiempo y de paciencia, pero hay que saberlo hacer para no ir a cometer errores que nos lleven a tener pérdidas eh, realmente en nuestra rentabilidad. Otro de los temas importantes y que tenemos que saber leer en los análisis cuando nos los entreguen y saber leer y entender nuestro suelo tiene que ver con la remoción de nutrientes, que se puede dar o por absorción de la planta. Hay cultivos de altos rendimientos que me absorben grandes cantidades de nutrientes, pero también se puede dar por lavados, por altas precipitaciones, por suelos muy drenados, suelos muy arenosos que no tienen buena capacidad de intercambio catiónico. Y esa remoción finalmente le da espacio a, a elementos como el aluminio de adherirse a esas cargas y obviamente generar problemas para mi cultivo y para mi suelo. Además de que cuando la planta absorbe esos cationes como calcio, magnesio y potasio, ella en su proceso fisiológico libera hidrogeniones, libera hidrógeno, que eso a sí mismo hace que suba el aluminio no, que baje el pH y obviamente el aluminio que podía estar sin causar problema, ahora me va a causar un problema serio. Eh, Tengamos en cuenta que cada cultivo, cada suelo, cada zona tiene características y particularidades específicas. Entonces yo no puedo hacer lo mismo que hizo mi vecino, porque es que puede que al vecino le funcionó, pero el vecino tenía unas condiciones diferentes a las mías. Nosotros realizamos muchos análisis de suelo al año y nos hemos dado cuenta que en trayectos muy cortos los cambios, incluso dentro de una misma finca, incluso dentro de un mismo lote, pueden ser abismales. Entonces tengamos cuidado con eso y aprendamos a cuidar a nuestro cultivo, así como nos cuidamos nosotros cuando vamos al médico y nos hacemos los chequeos. Es importante que entendamos que también a nuestros cultivos, también a nuestro suelo, hay que hacerle chequeos apropiados. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta es el siguiente y es la eficiencia de los nutrientes. Todos los nutrientes, todos los elementos nutricionales no se mueven, no tienen el mismo movimiento en el suelo ni en la planta, no son igual de solubles, no son igual de eficientes. Y ahí yo tengo que entender cosas como, uno, el balance de los nutrientes. Hay relaciones que yo tengo que respetar en el suelo. En estos días nos pidieron como empresa que les hiciéramos una mezcla con de enmiendas, con unas condiciones que ya nos habían entregado, tanto porcentaje de esto, de esto, de esto y de esto. Cuando yo vi la fórmula, me di cuenta que la relación calcio-magnesio de esa enmienda era 1:1. Entonces le hice dos preguntas a la asesora técnico-comercial de esa zona. Le dije, uno, ¿esa enmienda está sacada a ojo o bajo un criterio de análisis de suelo? Porque si está bajo criterio de análisis de suelo, yo no tengo nada que decir. Se supone que ya hicieron la relación adecuada de calcio-magnesio. Pero si no es así, esta mezcla que ustedes me están pidiendo tiene una relación calcio-magnesio de 1:1. Y lo que va a hacer es que si de pronto la relación de mi suelo está en buenos niveles, me la va a descompensar y me la va a desequilibrar. Yo no le voy a vender una mezcla que yo sé que le va a hacer daño a su cultivo. Finalmente terminamos en conversaciones con la persona que lo había solicitado y efectivamente cambiamos las proporciones porque lo que iba a terminar haciéndole un daño a su suelo y por ende a su cultivo. Lo otro que tenemos que mirar es la fuente de los nutrientes. Eh, por ejemplo, no es lo mismo si yo trabajo con un cloruro de potasio que con un sulfato de potasio.
No es lo mismo si yo trabajo con un carbonato de calcio, con un óxido de calcio, con un hidróxido de calcio. No es lo mismo si trabajo con un carbonato de magnesio que con un óxido de magnesio o un sulfato de magnesio. Todo eso cambia una recomendación. Y no es lo mismo por el hecho de que tenga el nombre calcio, magnesio, no. Venga, ¿cómo se comporta esa fuente en específico? El momento de aplicación. Si yo aplico en verano, perdí la platica. Si hubo no sé, precipitaciones excesivas como las que han habido en este comienzo de año, pueden haber lavados impresionantes. Les voy a contar. Tengo un caso aquí en Oriente, en un cultivo de gulupa, donde en cuestión de 3 meses, mire, arrancamos con 8 miliequivalentes, 8 centimoles de calcio. Y a los 3 meses, después de unas lluvias súper fuertes, teníamos solo 2 miliequivalentes de calcio. Eso es cantidades y cantidades de calcio. Eso lo corroboramos con análisis foliares y hoy en día, después de eso, ya creo que en 8 días más o menos volvemos a hacer análisis, 3 meses después, para verificar que las fuentes de enmiendas que aplicamos, las fuentes de calcio que aplicamos para reponer lo que se había perdido, esté dando el resultado apropiado. Otro parámetro importante a tener en cuenta en la eficiencia de los nutrientes es la solubilidad de los mismos. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, no es igual usar un carbonato de calcio que tiene una solubilidad cercana al 0,013 miligramos por litro a usar yo qué sé, un óxido de calcio que está cercano a 2 miligramos por litro. No es lo mismo usar un silicato de calcio, un silicato de magnesio, a un silicio como el terracil silicio, a base de algas diatomeas, calcinado y con una granulometría como la manejamos nosotros. Otro parámetro importante, los elementos tóxicos o elementos problemáticos en el suelo como aluminio, hierro y manganeso. Estos me bajan mucho la eficiencia de los nutrientes o los elementos nutricionales que aplico. La actividad microbiológica del suelo es fundamental. Si yo tengo una pobre microbiología, téngalo por seguro que la mineralización de su materia orgánica va a ser baja, va a tener pocos contenidos de nitrógeno, los elementos o los micronutrientes van a ser muy bajos y en general su suelo va a tener poca vida, entonces poca dinámica. Y esa relación suelo-planta es supremamente importante y entre ella los microorganismos juegan un papel fundamental. Para que se hagan una idea, tenemos cultivos de aguacate y de gulupa, donde hace 6 meses no aplicamos nitrógeno, ni 1 gramo de nitrógeno, porque teníamos altos contenidos en suelo, teníamos muy buenos contenidos en tejido foliar, acompañamos nuestras enmiendas y fertilizaciones de microorganismos eficientes y la misma materia orgánica se ha encargado de mineralizar ese nitrógeno y entregarle lo que la planta necesita. ¿Hasta cuándo? Eso nos lo dirán los análisis de suelo y los análisis foliares. Cuando veamos que ya llegamos a una parte donde vamos a empezar a caer, tenemos que comenzar a hacer aportes de nitrógeno inmediatamente. Bueno, Alejandra, ¿cómo voy de tiempo? Que no tome el tiempo, entonces no sé si voy colgado o vamos bien. Vamos muy bien. David Díaz te pregunta que por qué se tardaron más en pasar del pH 5 al pH 6. Bueno, básicamente lo que sucede es lo siguiente, David. Hablábamos al principio que el pH, eh, básicamente cuando estoy hablando de pHs bajos, estamos hablando de la concentración de hidrogeniones en la solución del suelo. Y que cada vez que yo bajo un punto mi pH, tengo 10 veces más hidrogeniones. Entonces es mucho más difícil pasar, es 10 veces más difícil pasar de pH 4 a pH 5 que pasarlo de pH 5 a pH 6. ¿Por qué? Porque tengo 10 veces más hidrogeniones que tengo que neutralizar. Entonces, eso hace que sea más complicado, aunque el contenido de aluminio sea el mismo, porque muchas veces tengo el mismo contenido de aluminio. La diferencia es que al tener un pH más bajito, tengo más hidrogeniones en la solución del suelo. Entonces, eso hace que sea mucho más complicado. Otra cosa que complica mucho y que se me olvidado decirles, cuando yo tengo altos contenidos de materia orgánica, la materia orgánica es muy buena, pero en exceso también me puede traer problemas. Cuando yo tengo materias orgánicas por encima del 20%, la dificultad
de modificar mi pH se pone, o sea, es mucho más difícil hacerlo. Para que se hagan una idea, cuando voy a usar enmiendas de fuentes de calcio y yo tengo materias orgánicas por debajo del 20%, por cada miliequivalente de aluminio necesito 1.5 miliequivalentes de calcio. Pero cuando mi materia orgánica está por encima del 20%, por cada miliequivalente de aluminio necesito 2 miliequivalentes de calcio. Y eso en producto y en dinero es bastante. Entonces ahí es cuando yo tengo que buscar también otras fuentes. Y ahí es donde entramos nosotros como campo en equilibrio con Terracil Silicio. Una fuente de silicio con altas concentraciones, que es del 67%, granulometrías de nuestro Terracil Silicio Áfico es Maya 200, viene calcinado, tenemos solubilidades de 2.83 miligramos por litro. Todo esto hace que yo pueda usar enmiendas como estas con reacciones mucho más rápidas en suelos que no me respondían con otras enmiendas y que finalmente voy a tener resultados en más corto tiempo y resultados a más largo plazo, porque la reacción del calcio en el suelo para neutralizar el aluminio es la siguiente. Yo aplico mis fuentes de calcio, este hace un proceso de hidrólisis que libera OHs a la solución del suelo, ese OH se me pega a los aluminios formando hidróxidos de aluminio. En cambio, con el silicio lo que sucede es que se forma ácido monosilícico, el cual reacciona con los aluminios y forman silicatos de aluminio, siendo los silicatos de aluminio unas moléculas mucho más estables, menos reversibles. Entonces, siempre nuestro suelo va a tener algo que se llama la capacidad buffer y está ligada a la CIC, a la materia orgánica, entre otras, ¿cierto? Y esa capacidad buffer lo que me dice es que el suelo siempre va a intentar volver a su estado natural. Si estaba en pH 5, él siempre va a buscar volver a pH 5. Y lo logra, de hecho. Por eso es que nosotros necesitamos todo el tiempo, periódicamente, hacer uso de enmiendas. Yo no hago enmiendas una vez y para siempre. Generalmente tengo que hacer mínimo una vez al año, pero muchos de los suelos hemos identificado que se necesitan hacer una, dos y tres enmiendas en el año. Depende mucho de esa misma capacidad buffer que tenga el suelo. Bueno, vamos a movernos un poquito por aquí. Bueno, aquí vamos a ver algunos puntos de la importancia de una buena enmienda. Hemos estado, ese ha sido como el tema transversal de esta charla, ¿cierto? Y tiene que ver con que una buena enmienda me ayuda a aumentar la eficiencia de mis nutrientes. Se los voy a poner en el caso del fósforo. Estamos hablando ya ahorita les contaba que en suelos andisoles con altos contenidos de aluminio podemos tener eficiencias del fósforo de un 5 a un 10%. Cuando hago un buen uso de enmiendas, como lo es Terracil Silicio, por ejemplo, puedo subir esa eficiencia hasta un 30-35%. No solo lo digo porque nosotros lo hayamos experimentado, es porque la misma literatura eh, así lo ha citado, ¿cierto? Es importantísimo y eso en temas de costos, en temas de dinero es supremamente importante. Segundo, disminución de problemas fitosanitarios. ¿Por qué? Miren, primero, generalmente los hongos del suelo que tenemos muchos y causando muchos problemas en nuestros cultivos, están mucho más cómodos en pHs bajitos. Si yo tengo un suelo en pH 5 a 5,5, ahí cualquier hongo está feliz y se desarrolla y crece y se reproduce mucho más fácil y rápido. Cuando yo logro subir ese pH a 5,8, a 6, esos hongos quedan en una condición ya desfavorable. Entonces, en el tema fitosanitario es muy bueno para mí. Además de que generalmente eh, las mezclas que nosotros preparamos a la medida están acompañadas siempre de silicio y intentamos usar varias fuentes de calcio, de magnesio, entre otros. ¿Y qué es lo que buscamos? Que también muchos de esos elementos sean solubilizados, puedan entrar en la planta y generar mayor resistencia en los tejidos de la misma. ¿Puedo liberar nutrientes atrapados?
Sí, ahorita se los explicaba. Por ejemplo, en el fósforo, esos fosfatos de hierro, fosfatos de aluminio, fosfatos de manganeso, lo que hacen elementos como el silicio, por ejemplo, es tomar ese aluminio, ese hierro, ese manganeso, neutralizarlo, hacer que se precipite con una molécula insoluble y dejar libre el fósforo que antes estaba insoluble por esos otros elementos. Y estabilidad en la microbiología del suelo, por lo que hablamos ahorita, porque entonces ya lo que busco es un equilibrio. No quiero que hayan demasiados hongos ni demasiadas bacterias, quiero que estén en un ambiente donde todos puedan crecer en equilibrio y mantenerse en armonía, que es realmente, y en una buena dinámica, que es realmente lo que uno busca como productor. Las enmiendas a veces no pueden ser efectivas. Uno, muchas veces se usan cantidades insuficientes o sobredosificadas. Puede pasar en los dos extremos, ¿correcto? Si lo hago insuficiente, entonces siempre mi enmienda va a neutralizar, perdón, algo de ese aluminio, algo de ese hierro, algo de esos hidrogeniones, pero siempre voy a estar teniendo problemas. Y si lo sobredosifico, puedo generar problemas, por ejemplo, ya no de aluminio, sino de sodio. Puedo generar problemas, por ejemplo, de que ya no sea el aluminio el que me neutralice el fósforo, sino el mismo calcio, porque se pueden formar fosfatos de calcio también, y eso tampoco nos gusta. Por aquí veo que nos están preguntando que si el mejor suelo es básico por encima de 7. No, al inicio de la charla les mostré unas tablas y les indicaba que idealmente el pH debe estar entre 5,8 a 6,2. Es el rango donde la mayoría donde los nutrientes están mayormente disponibles, están más disponibles, perdón, y donde nos evitamos problemas abajo de aluminio, hierro y manganeso o arriba de sodio. Ese es un buen rango en el que debe estar el pH de nuestro suelo. Por ejemplo, y volviendo aquí a lo que estábamos en el tema, coger el hilo, ¿por qué no es efectiva las enmiendas? Porque no se tienen en cuenta factores climáticos, por ejemplo, como la precipitación. Y ahí volvemos a hablar de lo mismo, o deficientes o en exceso, agua poquita o agua mucha. Alguna vez un cliente me hizo un reclamo porque había aplicado Terracil hace 2 meses y que había vuelto a tomar el pH y que no había tenido cambios. Le pregunté que cuál era la precipitación que había tenido en esos 2 meses y habían sido como de 10 milímetros, creo. O sea, en la zona donde él estaba no había llovido en 2 meses. Era imposible que Terracil o cualquier otra enmienda hubiera hecho un buen efecto. Y excesos de agua también generan lavados de calcio y magnesio. Calcio y magnesio tienden a lavarse con cierta facilidad y por eso hay que estarlos incorporando al suelo todo el tiempo. Por ejemplo, no tener en cuenta la textura del suelo, grave, porque si, no es lo mismo si yo estoy hablando de suelos arenosos que de suelos arcillosos. En suelos arenosos voy a tener lavados y lixiviaciones todo el tiempo, cada vez que llueva. Y como tengo menos cargas en el suelo, pues eso va a ocasionar de que se me lave muy fácil. Suelos con muchas arcillas ya tienen otro problema. Puede tener altos contenidos o alta la capacidad de intercambio catiónico y obviamente ahí es más fácil que se me pegue el aluminio, el manganeso, el hierro, los hidrogeniones, en fin. La periodicidad de las aplicaciones es fundamental. Yo ahorita les hablaba, hay cultivos donde uno puede hacer enmiendas una vez al año, pero hay cultivos donde nos hemos dado cuenta que necesitamos 3 aplicaciones al año. Con uno de nuestros asesores técnico-comerciales, específicamente el del eje cafetero, haciendo manejo en un cultivo de macadamia, arrancamos haciendo aplicaciones, un cultivo muy complicado, de hecho algunos de los análisis que vimos ahorita son de allá, con altos contenidos de manganeso, de hierro, un pH muy bajito, y estaban teniendo problemas a nivel productivo. Se hizo una enmienda pensando que con esa íbamos a tener. Cuando a los 6 meses volvimos a hacer análisis, nos dimos cuenta que el cambio que habíamos tenido en el suelo era bueno, pero que ya se había reversado. Y al final, ya casi 2 o 3 años después que llevamos haciéndole manejo a esa finca, hoy ya no hacemos una aplicación al año, hoy ya se hacen 3 aplicaciones al año. No necesariamente más cantidad, no. Lo que hacemos es fraccionar. ¿Para qué? Para que cada que el pico se quiera volver a subir, hacemos una aplicación de enmienda
y neutralizamos esos elementos problemáticos. Siguiente punto, la falta de seguimiento mediante análisis de suelo o de tejido foliar. Ahorita lo hablamos al principio de la charla y tiene que ver con que a veces nos tardamos demasiado en hacer uso de de este tipo de diagnósticos. Llegamos donde productos sin hacer análisis. Alguna vez nos sacaron uno como de 5 años y me preguntaron que si estaba muy viejo. Eso, o sea, eso ya no sirve para nada. Se los digo de todo corazón, nosotros ahí recibimos análisis para hacerles las recomendaciones de 2 años y preferimos decirle al cliente que no se las hacemos, aunque no salga de ahí una venta para nosotros, pero preferimos decírselo, porque en 2 años han ocurrido tantos cambios que ese análisis que me estás mostrando ya nada tiene que ver con el suelo que estás trabajando. Entonces, a veces preferimos y evitamos generar algunas recomendaciones, aunque no vendamos, pero no hacerle un daño al cliente y ponerle a gastar dinero de forma innecesaria. Nosotros hemos llegado como equipo a un consenso y nos hemos dado cuenta que ojalá el productor hiciera análisis de suelo siquiera 2 veces al año. Ustedes me dirán, Felipe, 2 veces al año es mucho. Miren, podemos hacer una cuenta muy sencilla. Un análisis foliar con nosotros cuesta 120.000 y el de suelo cuesta 105.000. Si vamos a hacerlos 2 veces al año, estamos hablando de 240, 450 mil pesos al año. Si dividimos eso en lo que está costando en este momento un bulto de app, que son casi 140.000 pesos, hoy me estaban dando un precio de 138.000 pesos. Estamos hablando de que esos son 4 bultos, tal vez menos de 4 bultos. Si yo uso ese dinero para hacer los análisis de suelo y análisis foliares, yo le aseguro que esos 450.000 pesos usted los va a ver reflejados en productividad y muy probablemente en reducción de costos. Pero si no reduce costos, por lo menos manténgalos y aumente la productividad haciendo uso de los análisis adecuados. Hoy tenemos no sé, accesibilidad a muchos laboratorios. Tengan cuidado también qué tipo de laboratorio usan. Nosotros somos muy celosos con eso, ¿cierto? Y estamos convencidos de que la calidad que manejamos en nuestro laboratorio es excelente. Nadie está exento de equivocarse en algún momento, pero lo importante es hacer una buena trazabilidad y saber en qué punto falló algo para poder generar confianza en el cliente, ¿cierto? Pero lo que sí les decimos es, nosotros como Terracil Lab entregamos muy buenos parámetros, una cantidad de parámetros que casi pues o muy pocos laboratorios entregan, a un costo muy favorable, en un tiempo excelente, porque generalmente nos estamos tardando 10, máximo 12 días hábiles, y con un acompañamiento que generalmente no se tiene en la mayoría de laboratorios. Entonces, en nosotros pueden encontrar un equipo no perfecto, pero sí capacitado y con toda la disposición para ayudarlos. Además, con una pasión por el tema de nutrición y de suelos y de fertilización que yo creo que no se encuentra fácilmente. Cerrando ese paréntesis que hice ahí, el hecho de no tener en cuenta la solubilidad, la reactividad, la eficiencia y la granulometría de los productos hace que muchas veces la enmienda que estamos recomendando no sea la adecuada. Eso también nosotros somos muy celosos en ese asunto y somos muy cuidadosos de las fuentes que usamos. Por ejemplo, nosotros en Terracil no usamos cales dolomitas a base de carbonatos de calcio. Usamos cales dolomitas calcinadas que vienen como óxidos de calcio y óxidos de magnesio, porque sabemos que los carbonatos son demasiado lentos y que finalmente es como un placebo para el cliente. Bueno, miren, este es uno de los servicios que yo les mencioné ahorita que estábamos trabajando dentro de Terracil. Incluimos este servicio de mezclas a la medida y lo que queremos entregarle al cliente es en un solo bulto lo que usted necesita, que usted ya no tenga que ponerse a hacer mezclas, a buscar las fuentes, de pronto usar fuentes erróneas. Nosotros le decimos, mire, yo le voy a proporcionar estas fuentes en estas concentraciones, en estas proporciones, y usamos equipos de alta precisión porque estamos usando una mezcladora de grado farmacéutico. O sea, con eso podrían preparar mezclas para medicamentos y para pastillas. Siempre
buscamos manejar balances adecuados y cotejamos esa información con su agrónomo o su técnico de planta. Se ahorra temas logísticos de mezclas y todo ese tipo de cosas que son muy engorrosas y que en las fincas generalmente no hay los equipos adecuados para hacerlo. Y el acompañamiento que nosotros le brindamos y la capacitación que les podemos brindar, yo creo que es el valor agregado más grande que nosotros como empresa les podemos dar, porque no es simplemente vender. A mí me interesa que, claro, que me compren, pero que les funcione, porque yo quiero un cliente para toda la vida. Es básicamente lo que estamos buscando. Y que obviamente ustedes tengan confianza en eso que nosotros estamos ofreciéndoles. Alejandra, ¿cómo vamos? ¿Tenemos tiempito para dos videitos o cómo estamos? Dale, Felipe, podemos ver los dos videos, todavía tenemos tiempo. Me dices si se escucha bien el audio, por favor. Presentamos nuestro producto Terracil Silicio, compuesto por algas diatomeas, rico en dióxido de silicio y oligoelementos. Sirve como enmienda y fertilizante. Facilita la disponibilidad de elementos nutricionales para la planta y ayuda al manejo integrado de patógenos. Con Terracil Silicio se puede presentar un aumento de la absorción del fósforo presente en el suelo, lo que representa un aumento del volumen radicular, estimulación y mejor calidad de la floración. Al aplicarlo de forma radicular, el Terracil Silicio forma una barrera protectora entre la cutícula y la epidermis, mejora la capacidad de intercambio catiónico, mejora el pH del suelo, ensancha los haces vasculares, da mayor movilidad a elementos como el calcio y el boro, garantizando tejidos más sanos y fuertes, disminuyendo el aborto floral y permitiendo un mayor porcentaje de cuajado de frutos. Al aplicarlo de forma foliar, el Terracil Silicio forma una barrera protectora entre la cutícula y la epidermis. Evita la deshidratación, protege contra heladas y contra el golpe de sol. Induce a las fitoalexinas, lo que mejora el sistema de defensas de la planta. Genera resistencia física y ejerce control contra plagas y enfermedades como la mosca blanca, la broca, la roya, los mildeos y en algunos casos la botrytis. Permite un mayor flujo de carbohidratos, desestresa la planta, genera un mayor y más rápido rebrote y da un color verde intenso brillante al follaje, lo que lleva al aumento de la capacidad fotosintética. Todo lo anterior representa una mayor capacidad de producción de las plantas y los cultivos y un ahorro significativo. Esto hace que Terracil Silicio sea un producto integral con múltiples beneficios que cuida su cultivo de manera efectiva, naturalmente. Bueno. Un videito más cortito y concluimos. Bueno, esa era una corta presentación ahí en video de lo que de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Lo que sí pueden saber es que tenemos personal altamente calificado. Nuestro director comercial, nuestro director de laboratorio actual es ingeniero químico, acompañado de unas auxiliares excelentes, apasionados por el tema. Somos muy cuidadosos en la entrega de datos. De hecho, siempre que entregamos resultados, procuramos hacer una revisión previa antes de entregárselo a usted como cliente
porque básicamente lo que queremos es que les llegue la, la información verídica y, y basados en eso entendemos que esa información es tan importante para el cliente que puede hacerle ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Y aquí todos estamos para construir y buscar que a los productores les vaya bien, porque si a cada productor le va bien, a nosotros como empresas también nos va a ir bien. Y es básicamente como el mensaje que queremos dejar. Y lo que bien comienza, bien termina. De eso estamos totalmente convencidos. Eh, Brindamos desde el análisis de suelo, los servicios, el acompañamiento, excelentes productos, y estamos convencidos de que en lo que hacemos somos muy buenos para poder apoyarlos y brindarles lo mejor. Muchas gracias por escucharnos, por prestarnos su atención este rato, y si tienen algún tipo de duda o algo que podamos complementar, muchas gracias. Alejandra. David nos pregunta, Felipe nos pregunta David Díaz que se ha topado con terrenos pedregosos o con bastante cantidad de rocas de tamaño mínimo, que cómo puede hacer para obtener las muestras y enviarlas al análisis de suelo. Bueno, hay varias cosas que puede hacer. Uno, si va a tomar la muestra con Palin y no tiene, digamos, la herramienta o la facilidad de sacar esas piedras, simplemente tiene que enviar, nosotros generalmente pedimos 1 kilo de muestra, tendría que enviar más del kilo y que no se preocupe, nosotros aquí en el laboratorio o sea, uno de los primeros pasos que hacemos es tamizar el suelo y en ese tamizaje pues las rocas ya quedan descartadas. Pero también hay barrenos, como un barreno tipo sin fin que puede usar en ese tipo de suelos y sacar su muestra sin ningún problema. Muchas gracias, Felipe, entonces, por la respuesta y por el espacio que nos brindaste. Las personas que están preguntando por el chat el precio de los productos y el servicio pueden ingresar a la sucursal de terracilencroper.com y cotizarlo o obtener más información directamente con ellos. Claro. Nuevamente te agradezco a ti y a la empresa el espacio que nos dieron y por participar en todas estas actividades de conocimiento que hacemos desde Croper. Sigan muy pendientes, vamos a tener más espacios como este y pues nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes, Alejandra, gracias también por el espacio, por el apoyo, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que se conectaron, y ahí les dejo mi nombre, Felipe Cano, ahí está mi número de celular, mi correo, la información que requieran, con todo el gusto. Y Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias.